Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a Buenas ver un tardes. tema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están, señoritas? Este, Hoy vamos a ver un tema que es muy frecuente también. Tiene una gran cantidad de incidencias, sobre todo en los niños y sobre todo en el área rural, en los lugares periurbanos, donde existen varias fallas, sobre todo en el tema de la higiene, en el tema de mantener en orden y en su lugar a los animales, sobre todo, lo cual hace que estos factores predispongan a la presencia de muchas de estas patologías que las conocemos como parasitosis. ¿Alguien de ustedes se acuerda alguna enfermedad por céstodos? ¿Qué quiere decir céstodos? Son parásitos. Sí. Hemos hablado la anterior vez de parásitos o patologías que se dan en el medio del valle, del trópico y del llano, en base a gusanos, ¿no? En base a gusanos que los hemos llamado nemátodos, o sea, por su forma y todo. Estos céstodos también están agrupados, sobre todo tomando en cuenta su forma, y entra en la familia de los platelmintos. ¿Les dice algo este nombre? Platelmintos. ¿Qué es plano? ¿Qué forma tendrán estos cestos? Planos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de gusanos planos, estamos hablando de qué tipo de parásitos. A ver, un parásito plano, visible a simple vista. Uno que es bien grande, tiene hasta llegar a 20 metros, ay, quedando en los ganados. Taenia saginata, Taenia solium. Eso, perfecto. Eso, son las tenias, ¿no? La tenia saginata, la tenia enana, y hay un Una es grupo. típica una es típica de quedarlo en los cerdos, ¿no, doctor? Correcto. Entonces, hoy ya vamos a ver un poco ese tema que frecuentemente se ve sobre todo en niños y sobre todo en el área rural y también en los lugares donde hay población periurbana. En Santa Cruz tenemos muchos casos, sobre todo en las áreas del 10º anillo, 11º, 12º, 13º, que todavía son periurbanas y conviven todavía en condiciones no tan adecuadas, sobre todo en el ordenamiento de sus animales que tienen, ¿no? Tienen ovejas, tienen cerdos y tienen aves de corral ahí mismo, lo cual predispone mucho a este tipo de patologías. O sea, la cestodiasis, se llama así el grupo de patologías porque están afectados principalmente por este tipo de gusanos, los gusanos platelmintos, que siempre cuando ustedes les digan platelmintos, acuérdense de que son gusanos planos, gusanos en forma de cinta, ¿no? Viene siempre del latín cestum, que quiere decir cinta, y del griego eides, con aspecto o parecido a. Entonces nosotros cuando nos dicen céstodos tenemos que pensar en parásitos que tienen esta forma, la forma de una cinta. Existe una gran cantidad de platelmintos, o sea, un montón de tipos de tenias, un montón de tipos planos, de parásitos planos que están parasitando a los humanos, están parasitando a los animales, ¿no? En un número que se hizo un cálculo alcanza más o menos como a 4.000 especies, todos estos grupos de parásitos, y en las que están las tenias y otros gusanos acintados. Para nosotros lo más importante, lo más relevante en el tema de enfermedades tropicales son precisamente la presencia de la tenia solitaria o solium, la presencia de la tenia saginata,
la presencia de la Taenia Hymeneolepis nana y también la Hymeneolepis diminuta o canina, además de la Diphylidium caninum, que es otro parásito que tiene como huésped intermedio a los animales, a las mascotas, principalmente a los perros, lo mismo que a los gatos, ¿no? Entonces, fíjense, es un grupo de parásitos que están en el organismo de las personas provocando serios problemas, y además el número y el tamaño es importante cuando están ocupando a un huésped definitivo, que en este caso son las personas. Requieren obligatoriamente de un huésped intermedio. El huésped intermedio son precisamente el ganado vacuno y el ganado porcino. Bien, entonces cuando estamos hablando de estas por ejemplo, de este tipo de tenias, dos son las que más resaltan, son las más importantes cuando estamos hablando de este tipo de cestodiasis, como la tenia solium, por ejemplo, que proviene generalmente del ganado porcino. Los cerdos son portadores intermedios de este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos alimentándonos de este tipo de carnes, tenemos que hacerlo siempre asegurándonos de que la carne esté muy bien cocida, porque existe una forma, o sea, existe una forma de estos parásitos que al emigrar fuera del lumen digestivo se convierten en formas de cisticercos, quedando principalmente en diversos tejidos y órganos, ¿no? Hay en algunas ocasiones en que también van y empiezan a desarrollarse en esta forma de principio a nivel cerebral. Esos casos sí son mucho más graves. Entonces, en este caso ya no es una teniasis solium, sino se convierte y se llama una cisticercosis, ¿no? En cambio, en el origen o en la carne de res que tiene este tipo de parásitos, más bien contiene la Taenia saginata, ¿no? Y que generalmente llegan a las personas o a los humanos, sobre todo por la ingesta de huevos que van a parasitar al hombre, sobre todo en la alimentación de origen animal, carne mal cocida, carne infestada, y que a veces las personas sin darse cuenta ingieren. Estas ya en el sistema digestivo se liberan y empiezan a reproducirse, a desarrollarse para infestar a la persona. En estos casos, lo más importante para nosotros como médicos, como personal de salud, es sobre todo tener tres objetivos que nos van a servir para el tratamiento. El primero es, uno, eliminar a todas las formas parasitarias de céstodos en forma adulta, porque estos son los que van a producir mayor cantidad de huevos, mayor cantidad de la posibilidad de poder parasitar a otro tipo de personas u otros animales, de modo que esto podría aumentar. Entonces, nuestro principal objetivo es eliminar a este tipo, a los parásitos adultos, ¿no? Dos, es prevenir, a través de esto, prevenir la diseminación de cisticercos a otros tejidos. Significa, por ejemplo, que el lugar de colonización, el lugar de vida de estos parásitos es generalmente el lumen digestivo, de todo el tracto digestivo, y que en algunos casos, les decía, pueden atravesar la mucosa del aparato digestivo y atravesar la pared de esta para migrar hacia otros órganos, aprovechando la circulación sanguínea, ¿no? Es de ahí, por ejemplo, que algunos cisticercos pueden llegar al cerebro y quedarse a desarrollar. Si es que existe esta situación, vamos a tener grandes problemas, sobre todo a este nivel. Por eso es importante el diagnóstico de esto, ¿no? El otro objetivo es que las personas, todas las personas que estén en riesgo de adquirir esta parasitosis tendrán que guardar una buena educación, buenos hábitos higiénicos y sobre todo el tema dietético. La alimentación que deberá consumir sobre todo
carne del origen de este ganado muy bien cocida y seleccionada. Si está bien seleccionada no tenemos problemas, pero si es una que tiene cisticercos de estos parásitos y no se hace una buena cocción, con seguridad estos se van a desarrollar en el organismo de las personas que hayan ingerido estas comidas. Aquí tenemos el gráfico de una tenia. Si ustedes ven, si tiene la forma de una cinta, ¿no? Muy prolongada. Alguien decía, en algunos casos, por ejemplo, en el tema del ganado vacuno, hay algunos parásitos que miden unos metros de tamaño grandes, ¿no? Y en la medida en que van creciendo, también van desprendiéndose de estas placas pequeñas que son las partes o los órganos donde se van a reproducir. Porque si se fijan, estos parásitos son, ¿cómo se dice? Cuando son hombre y son mujer a la vez, hermafroditas. O sea, tienen un sistema reproductivo masculino y un sistema reproductivo femenino. Se caracteriza porque, primero, la forma de cinta que adquieren y el tamaño que también desarrollan. En la parte anterior o en la parte superior, podríamos decir, existe un abultamiento que significaría o sería algo similar a la cabeza, donde tiene dos formas o dos instrumentos que sirven para poder prenderse a la mucosa del sistema digestivo, ¿no? Tenemos el exocólex y tenemos esto que significa la cabeza con la presencia de varias ventosas. Ventosas que le sirven sobre todo para adherirse a la mucosa de los órganos donde van a parasitar. Pero también en la parte superior tenemos un rostelo, llamada así por la forma en que adquiere de una flor y que está provista de ganchos, que serían la segunda forma que sirve sobre todo para adherirse a la mucosa digestiva y no puedan ser eliminados. Entonces son sus dos formas a través de las cuales estas pueden asegurarse de que no van a ser eliminados porque estas dos formas le va a permitir estar adherido. Tiene un cuello y tienen estos pequeños cuadrados o estas formas de cuadrados y cada uno se conoce como proglótide inmaduro. En la medida que están más próximas a la cabeza, se trata de proglótides inmaduros. Y en la medida en que van avanzando, alejándose a la cabeza, se hacen proglótides maduros. ¿Cuál es la característica de esta? De que este proglótide madura tiene una función que es la reproducción. Tiene un testículo, tiene una vagina, como se están fijando acá, tienen un poro genital, tienen un conducto espermatogénico, tienen también un ovario y tienen una glándula de yemación, además del útero donde se van a desarrollar sobre todo los nuevos parásitos. Entonces, estos no necesitan de otra pareja porque ellos tienen los dos sexos para reproducirse. Por eso se dice son parásitos hermafroditas. Y cada uno de los espacios, cada uno de los cuadritos que podemos ver en esta imagen, se corresponde a una proglótide. Una proglótide que tiene todos estos órganos que estamos indicando en el gráfico. Entonces, cuando uno ve, tiene que pensar que estamos hablando de un parásito que tiene casi todas las funciones y que a veces es muy difícil su eliminación, sobre todo en forma adulta del organismo. Bueno, también debemos decir de estos céstodos que ya hemos dicho, corresponden a la familia de los platelmintos. Más o menos hay unos 3.500 especies de este tipo de parásitos. Generalmente en forma adulta viven en el intestino de los vertebrados. Eso es las personas humanas y también son los animales. Como en este caso estamos viendo el de los cerdos y también el ganado vacuno, o sea, el ganado que son las vacas, los toros en las granjas, ¿no? Entonces son los dos huéspedes intermediarios que son clave para la vida de esto, ¿no? Si no existen
estos huéspedes intermedios generalmente tienden a desaparecer porque es un paso obligatorio que tienen en el camino del desarrollo o su maduración. Entonces, también podemos hablar de dos tipos, la tenia saginata y la tenia solitaria, ya que esta tiene generalmente la presencia única en algunos animales, ¿no? No existe más que una, pero que en la medida en que va desarrollando, puede desarrollarse en otro tipo de huéspedes. También tenemos el Echinococcus, cuyo huésped generalmente son los perros, ¿no? Es muy conocido por causar sobre todo zoonosis en los hombres, o sea, esta parasitosis a partir de los perros se puede reproducir en las personas, generalmente provocando cuadros de anemia bastante grande, porque estos sí se reproducen en cantidad y en número en los huéspedes donde van a ir a parasitar. Este tiene unos milímetros, o sea, es muy poco visible a simple vista, y en algunos casos en los cuales existe un buen medio para desarrollar, pueden alcanzar también a muchos metros, ¿no? Entonces, generalmente son parásitos que van a hacer daño, van a causar daño, uno por presencia, otro porque van a sustraer el alimento de las personas o del huésped al que están parasitando, porque la mayoría de estos generalmente no disponen de un sistema circulatorio ni tampoco un tubo digestivo. La alimentación que tienen es directamente absorbiendo las sustancias nutritivas a través de de esas dos partes que habíamos indicado anteriormente que están situados en el escólex o en la cabeza. Entonces, generalmente estos parásitos, como les decía, son parásitos que cuando van fraccionándose, van eliminando cada proglótide con la capacidad de producir nuevos huevos, nuevos cistes cercos que van a invadir o van a infestar a otras personas. Entonces, tienen una forma de reproducirse bastante importante, ¿no? Bueno, cuando estamos viendo la presencia de esto, nosotros estamos hablando principalmente de una patología que la conocemos generalmente como teniasis, ¿no? La presencia de teniasis o de lombrices solitarias, así cuando se trata de una tenia solium, ¿no? Que se va a encontrar generalmente en número de uno, pero una de gran tamaño, ¿no? Y el tamaño que tienen generalmente hace que la persona sienta y tenga o siente el impacto de la presencia de este tipo de parásitos, ¿no? La mayoría de estas tenias, como les decía, son hermafroditas, o sea, no requieren tener un sexo masculino o femenino por separado, ya que estos vienen con los dos aparatos, son masculino y son femenino a la vez, y ellos pueden reproducirse sin ayuda de otra. Entonces es muy fácil su desarrollo, es muy fácil que estos puedan cundir en las personas debido a esta forma de reproducción que tienen, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. En este cuadro podemos ver el ciclo de vida normalmente que pasa obligatoriamente por huéspedes intermediarios. Los huéspedes intermediarios generalmente se contaminan o adquieren estas parasitosis debido a que partes de los cestos o partes de las tenias son eliminadas en forma madura que al salir al exterior eliminan cisticercos inmaduros y que en el medio ambiente empiezan a desarrollarse. Estos, junto con el pasto, junto con el alimento que toman con las hierbas, ingieren los huéspedes intermediarios, donde se desarrollan en la primera parte de su morfología, para luego también en las heces eliminar a estos cisticercos o estos óvulos que van a ser los infestantes. Entonces, la vía es oral fecal.
O sea, normalmente para que se desarrollen necesitamos que estos huevos lleguen a la cavidad oral. ¿Cuál es la forma más frecuente? La forma más frecuente es la de comer el sabroso chicharrón, el sabroso, ¿cómo se llama? La parrillada, que generalmente es carne un poco ahumada y muy poco cocida. Lo mismo que el chicharrón u otro tipo de carnes que no están bien cocidas y que son portadoras de estos huevos que van a reproducir la parasitosis. Entonces, si se dan cuenta, es una patología por eso muy frecuente y que se debe generalmente a este tipo de alimentación. En los lugares periurbanos o en las comunidades, no solamente la carne podría ser, ¿no? También algunos vegetales, porque la gente acostumbra a abonar la tierra donde van a sembrar sobre todo algunos alimentos vegetales con el excremento de las vacas. Hoy se utiliza para muchas cosas este tipo de cosas. ¿Cuáles son las características de la Taenia solium? Este es un platelminto, vive en el intestino delgado de los seres humanos y sobre todo mide entre 3 a 4 metros. Entonces se dan cuenta el tamaño que tiene, generalmente es de unos metros, por eso la importancia del daño que pueden causar uno solo de ellos en el organismo de una persona. En cambio tenemos a la Taenia saginata, que es también una de las especies conocidas como lombriz solitaria, generalmente. Esta es también un platelminto y claramente la forma en la que va a desarrollarse en los huéspedes intermedios es la forma adulta, ¿no? En la que habíamos indicado en el cuadro que los que se conocen cada uno de los espacios en forma rectangular como proglótides. Y las proglótides que están más próximas a la cabeza son los proglótides inmaduros o los que están en desarrollo. En cambio, las proglótides que están hacia el extremo distal, o sea, al concluir el cuerpo de la Taenia, son las proglótides adultas que tienen ya la función de reproducción, la función de producir estos óvulos o estos cisticercos que nos van a producir la reinfestación del primero del huésped intermediario y luego a través de esto llegar al huésped definitivo que son las personas. Entonces se dan cuenta. Hay otro tipo de tenias, la tenia hidatigena, ¿no? Que es de cuello delgado, es un agente causante de la cisticercosis. ¿Qué es la cisticercosis? ¿Alguien escuchó de esa enfermedad? Cisticercosis. Yo ya escuché, doctor, muchas veces, pero por mi ignorancia no recuerdo. Cuando estamos hablando de cisticercosis, estamos hablando de unos quistes. En realidad debía ser quistecercosis, ¿no? Pero el término es cisticercosis. Significa que existe en forma de quistes, sobre todo a nivel de los tejidos de diversos órganos, ¿no? Entonces, por esto se conoce como cisticercosis. Es la forma intermedia entre un gusano adulto y uno que está en reproducción. Los cisticercos son unos pequeños quistes que van a circular a través, por ejemplo, de la circulación sanguínea, pueden llegar al cerebro y allá reproducir una patología. Entonces, estamos hablando de una patología grave, de difícil Como un tipo de tratamiento. epilepsia también, ¿no, doctor? Un También causador. nos produce ese tipo de sintomatología, ¿no? Y sí, Ya. hay en algunos que se quedan incrustados en los músculos. Hay algunos que se quedan incrustados en la musculatura cardíaca. Entonces, llegan o se sitúan en diferentes lugares. Es la forma también en que uno adquiere este tipo de parasitosis. Uno va, come una parrillada que no está bien cocida y sin darse cuenta que entre las fibras musculares de la carne que estamos consumiendo existe esta forma infestiva que se llama los cisticercos. Y al alimentarse
desarrollarse, estos pierden esa capa protectora que tienen gracias a los ácidos gástricos del estómago y empiezan su ingreso o su colonización en el lugar donde se van a quedar, a desarrollarse en el lumen y en algunos casos perforar la pared intestinal y a través de la circulación llegar a otros órganos. Por eso es bien importante conocer su morfología, es bien importante conocer su epidemiología y sobre todo conocer en los lugares donde su incidencia es alta. También tenemos otras variedades como la Taenia formis. Yo en todo el tiempo que he estado no he visto nunca una de estas, pero es una forma que también se menciona en casi la literatura de medicina como una patología muy parecida también a las anteriores, con la clínica y todas esas cosas, pero que generalmente yo no he tenido oportunidad de apreciar ni en laboratorio ni en otro tipo de estudios. Es posible que se nos corte en unos minutos la diapositiva. Continuamos en 5 minutos, ¿ya? Aquí hablamos un poco de la cisticercosis. Fíjense, esta es una radiografía de un cráneo donde vemos muchos pequeños puntos que corresponden precisamente a la presencia de cisticercos, ¿no? El nombre de esto es cisticercosis. Generalmente son cuadros muy graves que pueden provocar cambios en comportamiento, pueden provocar cambios en la fisiología normal de las personas y en algunos casos cambios muy graves que pueden causar inclusive la muerte, ¿no? Es la presencia, como decía acá, de tejidos, de cisticercos en diferentes tejidos debido a la presencia de formas larvales en algunos tejidos. Estos pueden quedarse en esta forma o pueden desarrollar a la forma adulta cuando sus condiciones del organismo lo permitan. Lo que no va a pasar en el cerebro es que no van a poder desarrollarse por la falta de espacio. Ya solo la presencia de una de estos, por el tema de la ocupación de espacio, provoca grandes problemas como las cefaleas profundas de difícil analgesia. Entonces, son cuadros característicos debido a la presencia de esto, ¿no? Hay varios tipos de esto, como tenemos el Cisticercus bovis, que viene, como su nombre dice, proviene generalmente de la carne de los bovinos, ¿no? Es el Cisticercus cellulosae, es una forma intermedia de la Taenia cellium o Disolium, que se observa principalmente en algunas personas. Y así tenemos varios, ¿no? Son variaciones que cuando nosotros hablamos de este tipo, lo que tenemos que conocer es que existe una forma de estos que se convierten en pequeñas larvas y en forma de quistes o enquistamientos en diferentes tejidos que corresponden a la cisticercosis. Bien. Hay otro parásito que se llama la Hymenoplepis nana. Es una parásito, es muy frecuente, sobre todo en el área rural, ¿no? Y se debe principalmente a que esta se encuentra en algunos animales, por ejemplo, en las mascotas, en los perros, en los roedores, en animales que están viviendo en el entorno de las personas. Generalmente son tenias que van a provocar mucho problema, sobre todo a nivel de pérdida de peso, el tema de la desnutrición, producen una anemia grave, a veces difícil de resolver, cuadros de deshidratación por el tema de la desnutrición y el tema también de las diarreas que produce. Entonces es un cuadro bastante severo y sobre todo afecta a personas jóvenes, ¿no? Y nos preguntamos por qué personas jóvenes. Es que son estos los que manipulan generalmente el lugar o están en lugares donde generalmente están los animales, están las mascotas, están los roedores, los lugares donde pueden adquirir estos quistes y que pueden producir esta patología. Yo he visto he tenido la oportunidad de varios casos, sobre todo en mujeres jóvenes
que al realizar la alimentación, o sea, sobre todo en la provincia, ellos no tienen generalmente una cocina como la que tenemos en las áreas urbanas. Ellos tienen una mesa y en esa mesa ponen los alimentos, ponen todo, pero también en las noches pasean por ahí los roedores, están los animales que tienen caminando. Entonces, todo un medio fácil de adquirir, y quienes manejan o quienes utilizan generalmente esto son las mujeres, sobre todo las jóvenes, y estas son las que adquieren. Pues característicamente empiezan a desnutrirse, empiezan a tener anemia, empiezan a tener vómitos, que cuando uno ve, piensa en muchas otras cosas, menos en la himenolepsina. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando se evidencia la presencia de esto a nivel de laboratorio, y también en algunos casos se puede evidenciar, sobre todo cuando se hace una observación bien escrupulosa sobre la nariz, sobre todo de los perros, ¿no? Es en el lugar donde están sus quistes, y a veces en formas adultas, y que en el momento en que los perros nos están lamiendo, nos dejan estos quistes que nos van a reproducir la patología en las personas. El Diphyllobothrium latum, ¿no? Que es conocido como gusano ancho, y sobre todo presente en los animales de mar, en los peces. Es un platemnito parásito del orden de los cestos que provoca generalmente enfermedades que se conocen como la difilobotриasis, ¿no? O la biotriocefalosis o la biotriocefaliasis, así también tienen los nombres. Pero que es frecuente, pues, sobre todo en los lugares donde la alimentación es con este tipo de animales, alimentos de origen de peces de mar. Por suerte nosotros en nuestra dieta diaria es ocasional la alimentación de este tipo de alimentos, ¿no? De peces. Entonces, la incidencia de estos también es muy escasa, y su presencia más bien es cerca a los lugares donde está la presencia o el lugar o el hábitat de estas personas. El ciclo biológico es el mismo que el anterior hemos indicado. No necesitamos conocer mucho esto, porque ya les he dicho, la presencia de estos generalmente es muy rara vez, por la presencia de este tipo de alimentación en el área. ¿Cuál es la epidemiología? ¿No? Principalmente en aquellos lugares donde el acceso de estos animales que hemos indicado, principal, ganado porcino, ganado vacuno, están frecuentemente. Nosotros estamos en un área de ese tipo, sobre todo en provincia. En todas las provincias, todas las personas tienen 1, 2, 3, 4, 5 mil o muchas cabezas de ganado, ya sea ganado porcino o ganado ovino. Estos lugares también son muy frecuentes, y la incidencia de este tipo de parasitosis es alta, tanto en las personas como también en los huéspedes intermediarios, que son las vacas y son los cerdos. Entonces, normalmente lo que se hace es desarrollar campañas masivas, ¿no? Desparasitación a toda la agrupación o a toda una población, desparasitación también a los animales de los cuales nosotros nos alimentamos o producen algunos alimentos de origen animal, ¿no? ¿Y quiénes son afectados? Lo que les decía anteriormente, los niños, las personas jóvenes y las mujeres generalmente son los que con mayor frecuencia adquieren este tipo de patología. Eso es por el tipo de trabajo que desarrollan principalmente. Y también la gente que trabaja cuidando ganado, ya sea porcino o ya sea ganado ovino, que va a obligar a manipular sobre todo heces y restos que contienen los huevos y los quistes infestantes. Habíamos indicado que estos tienen un excólex. Si se fijan, este es un excólex que se ha sacado de una microfotografía, y se observa claramente los ganchos que sirven para adherirse a la mucosa intestinal. Entonces, cuando estos, o por el aumento de la velocidad
tránsito intestinal o porque se tome, por ejemplo, sulfato de magnesio, o se tome algún catártico, algún medicamento que va a servir para acelerar el tránsito digestivo, que normalmente lo llamamos nosotros, ¿cómo se llama esto? O usan, por ejemplo, enemas para conseguir esto, lo que logran es que partes, o sea, parcialmente, algunos proglótiles maduros puedan ser eliminados, ¿no? En cambio, el resto, la cabeza y los proglótiles más próximos al parásito aún se mantienen gracias a sus formas de adherencia al tejido. Entonces, a veces el tratamiento es muy largo y es difícil, por lo tanto, va a requerir repetir o usar repetidamente medicamentos para su eliminación. En sus generalidades, cualquiera de estos céstodos son platelmintos, hemos dicho, son aplanados, son dorso ventralmente, o sea, tienen la espalda y el abdomen